Los buenos días al país, los buenos días a toda la República Dominicana, a todos los oyentes del Gobierno de la Mañana Z101. Miércoles 10 de mayo. Queremos, como cada día, dar las gracias al Todopoderoso que nos da la oportunidad, un día más de vida, de estar al frente de estos micrófonos y desde esta cabina histórica de la Z101 para llevar todas las informaciones que cada día se acumulan en cada jornada, los temas de importancia que se mantienen en la palestra pública durante un tiempo importante y que generan debate nacional, posiciones distintas, así como también propuestas de solución. Queremos saludar una vez más a todos los dominicanos que desde muy temprano, 5 de la madrugada, inician la sintonía con la Z101, desde el espacio de la madrugada junto a todos nuestros compañeros desde muy temprano, y que se quedan a partir de ahora hasta las 11 de la mañana para sintonizar el Gobierno de la Mañana y a este equipo que cada día se da cita para dar lo mejor de sí en cuanto al debate político, nacional, internacional y los temas de interés. Como de costumbre, la Z101 llegando a todos ustedes a través de una multiplicidad de formas, las frecuencias compartidas que abarcan todo el territorio de la República Dominicana, llegando a todos ustedes también a través de la aplicación Z Digital en todos los dispositivos móviles y llegando a través de la versión web z101digital.com y, por si todo esto fuera poco, a través del canal ZTV de la plataforma YouTube, que nos permite que nos vean y escuchen en tiempo real. También estamos en los enlaces de redes sociales oficiales de la Z101 compartiendo nuestro contenido, compartiendo, enlazando hacia el trabajo que realiza en la parte de redacción el personal del portal z101digital.com. Queremos saludar, como de costumbre, a la gerencia de esta estación encabezada por don Bienvenido Rodríguez Durán y todos los que hacen posible que todos estos mecanismos de comunicación faciliten, amplifiquen nuestro mensaje a todo el país, pero más importante que esas herramientas técnicas, el esfuerzo que hacemos en dar una información, un ejercicio de información creíble y que pueda generar sobre todo una orientación al pueblo dominicano. Queremos también saludar al personal técnico de esta estación Z101, representado en cabina como cada día por Cundo Camarena de los controles, Josefina Ortiz y Karina La Antigua en la coordinación y producción, el compañero Carlos Gutiérrez a cargo de los audiovisuales y por supuesto a todo este equipo que hace posible cada mañana esta ronda de comentarios, de preguntas a los entrevistados, de interacción con el pueblo dominicano a través de la línea telefónica. Los compañeros Khalil Michel, Felipe Romero, Manuel Conde, Nayib Chaede, Aníbal Díaz, Susana Gotró, Rosendo Tavares, Julieta Tejada, el compañero Abel Guzmán Ten y un servidor José Luis Mendoza con ustedes por espacio de 4 horas y un poco más como cada día. Es preciso recordar, antes de entrar en cualquiera de los temas que hemos considerado de interés en esta mañana, que hoy estamos a 10 de mayo del año 2023, por lo tanto se están cumpliendo unos 25 años del día, más bien fue la noche, porque fue en horas de la noche que el país se enteró de la muerte, del fallecimiento del doctor José Francisco Peña Gómez, un personaje clave para entender las transformaciones políticas, los acontecimientos que desde la década de los 60, desde mediados de la década de los años 60, ocurrieron en el país, las luchas por la reposición de la democracia interrumpida en el golpe de Estado del profesor Bosch, el llamamiento a la desobediencia civil en 1965, el regreso de las elecciones, no necesariamente quizás de las garantías democráticas a partir del año 66, la lucha a partir del año 78 por seguir un proceso que fortaleciera las libertades, su paso por la alcaldía del distrito, en ese entonces el gran distrito nacional de Santo Domingo de más de 3.000 kilómetros, ya hoy obviamente cambiado con la ley que modificó la extensión y la creación de otros municipios, sus candidaturas presidenciales, sus proyectos presidenciales, su paso por esta vida, por esta sociedad, su último intento en política, que fue precisamente el intento de volver a la alcaldía en 1998, una candidatura que acogió, entre otras cosas, para resolver una crisis interna en su partido para la elección precisamente del candidato a ese puesto tan importante, y su fallecimiento en ese momento había nacido en 1937, por lo tanto contaba con apenas unos 61 años de edad al momento de anunciarse su fallecimiento. Lo recuerdo como hoy a eso de las 10 y tanto de la noche en la televisión dominicana informaba la muerte del doctor José Francisco Peña Gómez. Esa vida dura, todo el proceso de vida, sin necesariamente mitificarlo, porque como todo ser humano arrastraba virtudes y defectos, tomó decisiones acertadas, erradas, tuvo en algunos casos visión propicia, en otros los típicos ejemplos de la distorsión que pueden padecer muchas veces los líderes políticos desde las burbujas que les rodean. Y bueno,
cuánta gente después de ahí con su nombre pues ha medrado, ha hecho fácil su paso por la política o su obtención de puestos de poder. Su muerte apenas 6 días antes de lo que fueron los comicios de medio término, comicios que pienso nunca debieron desaparecer porque eran una especie de referéndum de medio término al Ejecutivo, pero como aquí cada cosa la inventamos y luego inventamos el mecanismo contrario, así nos va. 6 días antes de los comicios de medio término permitieron una corrida, una estampida electoral que le dio al Partido Revolucionario Dominicano de entonces mayoría en ambas cámaras, así como también un gran poder municipal en la mitad de un periodo que dirigía en ese entonces el joven presidente Leonel Fernández en el primero de sus 3 periodos de gobierno. Una gran parte de los jóvenes de hoy solo escuchan obviamente lo que se verbaliza, lo que se repite, bueno, malo, exagerado, limitado. A veces se sobreestima, a veces se subestima el personaje histórico y su mito alrededor. Simplemente combinamos a los jóvenes dominicanos que nos escuchan pues a hacer investigación por ellos mismos, a hacerse sus propias ideas en relación a este personaje histórico y a otros tantos más. Miren, señores, el día de ayer, producto del tema que elegíamos, apenas en la parte final pudimos dar unas pinceladas del tema sobre las escuelas. Más adelante, de manera brillante, pues nuestros compañeros, muy especialmente el comentario de Susana Otro, abordó el tema. Yo quería desde ayer hacer un abordaje sobre este tema, habiendo tenido como estudiante la posibilidad de haber estado en los 2 sistemas. Estuve en 2 escuelas públicas distintas, Escuela Bartolomé Olegario Pérez de mi Azua natal, justo ahí en la entrada del pueblo, frente al Palacio Policial de nuestro pueblo, y estuve en la Escuela Pedro Mir cuando vine acá a vivir al Gran Santo Domingo, al Distrito Nacional, en la que hice el 8º curso. Fueron los 2 sistemas públicos en los cuales estuve, y en mis otras experiencias, que fueron 3 distintas: Colegio Redentor, Colegio Luz Radiante del Saber, y finalmente el Centro Colegio Utesiano de Estudios Integrados, CUEI, que es el colegio, la secundaria de la Universidad UTESA, esencialmente el campus de Herrera. Tuve 3 experiencias del sector privado y 2 del sector público. Y es bueno primero iniciar recordando que hay defectos de todos los sistemas escolares que son transversales. Hay un problema de violencia en la sociedad. Hay un problema de violencia en todos los niveles socioeconómicos. Hay un problema de violencia que se replica y se da de manera muy especial en algunos centros académicos privados y se da en centros públicos. ¿Dónde radica la diferencia? Bueno, las escuelas privadas que dan un servicio que se maneja con estándares de mercado, donde padres de clases medias generalmente, altas, y en algunos casos incluso en los propios barrios de colegios pequeños, que están en algunos barrios y sectores populosos, pero donde hay una alternativa privada, generalmente colegios bien pequeñitos, algunos de ellos, como pasa en algunos casos, muy viejos, antiquísimos, que ya han hecho tradición en esos sectores, pues ofrecen esos servicios. ¿Dónde radica la diferencia? Bueno, el sector privado tiene, por la dinámica de mercado, por la dinámica de competencia y porque tiene que tratar de asegurarse el favor del que paga. El que paga es el padre, el tutor, y por lo tanto hay un nivel de exigencia de esa persona que eroga esos recursos muy alto. ¿Y qué han tenido que hacer los colegios privados? Voy a iniciar desde la gama más alta para que entendamos por dónde va el hilo. Bueno, a finales de la década de los 90 hubo un colegio, no voy a mencionar el nombre, solamente voy a saludar a la persona que lo dirige, Fauntly Garrido. Un abrazo, Fauntly, un hombre inteligente, brillante, Fauntly. Y déjame decirte, no solo egresado de INTEC, Fauntly hizo beca Chifning, es de los Chifners, es de los que hizo beca Chifning. Fue a Inglaterra, a la Universidad de Leeds, donde no valía apellido, donde no valía origen socioeconómico dominicano, donde ahí había que fajarse a estudiar, estudió y lo hizo muy bien. Se la pasa mirando hacia el horizonte. Sin duda, Rosendo, sin duda. En todo caso, el nuevo horizonte. Decía que, por ejemplo, ese caso específico del centro académico, que más o menos es una insinuación que yo creo que mucha gente entendió. A finales de los 90 ofrecía, adivine qué, que las aulas tenían cámaras y los padres entraban en un enlace. Cuando había dial-up, que sonaba el internet cuando usted entraba, ese sonido inolvidable, para usted ver a sus hijos a través de una cámara. Eso pasaba, señores, hace 2 décadas en ese centro académico. Entonces, para que tengamos una idea de la evolución, insisto, de esa parte del tejido educativo, y obviamente estamos citando un ejemplo muy excepcional por un tema de tiempo y de época y de recursos, pero que les dice a ustedes por dónde iba la idea, la visión en materia de prevenir, supervisar, identificar conflictos, pero luego generar los castigos que a su vez disuadan a otros. Es evidente que se da pues una situación de control, un mecanismo de supervisión
que no es perfecto, que no puede evitar, no puede llevar a cero la muestra de violencia en esos centros, pero que caramba, la disminuye bastante. Y genera, insisto, un seguimiento donde yo puedo citar incluso el caso como padre, se da una situación, a usted lo llama, mira, ocurrió esto con su hijo, tiene que venir donde la orientadora, se le explica, se le da una especie de cronología, esto fue lo que pasó de tal y tal manera, involucró a su hijo, involucró a otro jovencito, usted hace las preguntas del lugar y luego se determina cuáles son las sanciones, las soluciones y el proceso que se debe llevar a partir de ahí. La escuela pública tiene, como lamentablemente tiende a ocurrir en lo que es de todos y que se administra como que es de nadie, un grave problema al momento de rendir cuentas. El padre que tiene a sus hijos en ese tejido va a la escuela pública con el mismo derecho y con el mejor de los deseos, y hay que decir que habiendo pasado, insisto, por dos experiencias distintas en dos centros públicos, usted va a encontrar gente con una altísima vocación de hacerlo bien. Eso ocurre sin dudas, eso está fuera de discusión, pero como lo que se impone es la muestra mayoritaria, y esa es la que afecta el promedio de las cosas, no las muestras excepcionales, sino la muestra promedio, hay que decir que brilla por su ausencia los mecanismos de supervisión que puedan prevenir, identificar a tiempo estas situaciones de violencia, que puedan generar sanción, castigo, seguimiento a los involucrados, pero que puedan sobre todo generar a partir de ahí una disuasión a que otros lo repitan. Y eso está ocurriendo, señores, mientras la sociedad de manera acelerada se ve inmersa en la transformación incluso comunicativa. Los aparatos celulares que llegaron a nuestras vidas hace unos años y que dejaron de ser la excepcionalidad y el disfrute de una élite, pasaron a masificarse, diversificarse, abaratar su entrada al mercado, y hoy permiten, a través de la herramienta del video, la viralización, permiten que, por un lado, conozcamos una parte importante del fenómeno, es cierto. Quizás esa parte no es mala, esa parte es positiva, intrínseca del fenómeno, pero atrae con ello el hecho de que mucha de esa viralización no se da con la conciencia de denuncia, se da con la conciencia morbosa de compartir un material de una niña dándole golpes a otra que está debajo, y cuando parece que el pleito va a terminar, que ya incluso la que está gananciosa de la pelea física, 8 aplaudiendo, 1 grabando, 2 adultos que están más preocupados que el pleito no termine porque la diversión no debe parar nunca. Y se oye la voz de un niño, como escuché yo una vez en un video, diciéndole a la otra, rájala, pártela, porque no era suficiente con el espectáculo que estaban viendo. La violencia en las escuelas se está presentando, al igual que muchos otros hechos y otros actos de otra naturaleza, incluyendo los de naturaleza sexual, quizás con una frecuencia que no pudiéramos establecer científicamente, que tal vez no se daba antes. Lo que sí tenemos ahora es la capacidad de que la misma se materialice y se eternice a través de esta herramienta, que adivine qué, ahora contribuye a revictimizar quienes, habiendo sido humillados frente a sus compañeros, quienes, habiendo sido golpeados, afectados en su parte física, porque hay niños que han salido bañados en sangre de una de estas peleas, y ni hablar de lo que ha pasado en algunas escuelas en otras partes del mundo. Entonces luego tenemos la revictimización y la otra afectación que genera el tema de la viralización en video. Ahora, José Luis, ese estudio que hizo el Ministerio de Educación, es revelador del tipo de sociedad que tenemos. La escuela es un reflejo del hogar, es un reflejo de la casa. Y un aviso de lo que tendremos en la calle. De lo que tenemos que hacer. El tema de la escuela no es simplemente, violencia en la escuela y voy a establecer una norma. Porque los maestros es difícil que puedan manejar conductas. Los maestros son guías de una enseñanza, no son guías de conductas. Y cuando tú tienes niñas pariendo niños, pariendo niños, ese es el resultado que tú tienes con violencia intrafamiliar, violencia sexual. Es una locura lo que está pasando. Mira, Felipe, el reto es enorme, es grande. Me acuerda la historia que en estos días compartíamos de la mitología griega, el monstruo aquel que le cortaban la cabeza y salían 2, la hidra de Lerna, porque bien parece que estamos ante otra hidra de Lerna. La realidad es que de los 3 elementos que forman, de los 3 marcos que forman al individuo, así con una sobresimplificación, tenemos el hogar, la comunidad y el aula. Claro. En el hogar es difícil hacer políticas públicas, ¿verdad? Casi imposible. En la comunidad se pueden hacer parcialmente, pero el aula es donde más podemos incidir en diseñar lo que queremos, es donde posiblemente más capacidad tenemos de generar el molde que queremos. Los profesores tienen una gran responsabilidad, porque quizás, y en eso podemos tener una diferencia amistosa, yo creo que sí, que deben ser ejemplo conductual. El primer paradigma con el que nosotros nos topamos fuera de nuestros hogares fue un maestro. Por eso incluso cuando hacemos rápidamente una ronda de recuerdo y nos vamos ya, el tiempo se nos fue,
Muchas de las personas que más nos impactaron en nuestra vida, sobre todo en etapas tempranas, fueron maestros. Quiero terminar diciendo, porque es un tema muy abarcador, que más que una metodología que me parece muy bien, un nuevo código con sanciones, con prohibiciones, eso está bastante bien. Lo que se necesita es un mecanismo de supervisión donde todo el mundo, estudiante rinde cuentas, profesor rinde cuentas, supervisor rinde cuentas, director rinde cuentas, director de distrito rinde cuentas, y que todos tengamos que hacerle frente al rendimiento que generan esos resultados, que este levantamiento sea periódico, que sea cada vez más minucioso, pero que sobre todo, señores, trate de acercar al padre al fenómeno de la escuela.